Gracias por la invitación. Es un placer estar en un foro en el que habitualmente no estoy, que es con familiares y pacientes, porque el feedback que tenemos, la información que recibimos es totalmente diferente de la que tenemos cuando hablamos entre médicos, con biólogos, etcétera, y es como vivir la vida urbana de cada día, porque nosotros estamos un poquito alejados de los problemas que realmente tenéis. En realidad, yo soy gastroenterólogo y hago nutrición también. Mi incorporación al mundo de las metabólicas es más reciente y yo voy a hablar de una opción terapéutica que todavía está en ciernes, pero que probablemente en los próximos años puede tener bastante interés y que conecta muy bien el mundo de la nutrición y de la gastroenterología con el mundo del metabolismo, que son las bacterias que viven en nuestro cuerpo y concretamente las bacterias que viven en nuestro intestino. Lo primero es definir un poco la terminología. El microbioma o la microbiota son las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Hay que decir que esas bacterias, el 95% de ellas viven en el intestino grueso, viven en el colon. Y de esas bacterias, la inmensa mayoría no utilizan oxígeno para vivir. No utilizan oxígeno, hay una minoría que se las utilizan. Aproximadamente tenemos 10.000 tipos de bacterias diferentes en el intestino. Pesa unos 200 gramos, pero tenemos 10.000 tipos diferentes. Si hablásemos de animales, sería como tener un zoológico con 10.000 animales diferentes. Y igual que si hablásemos de animales, un lobo come carne y una vaca come hierba, y el lobo se puede comer a la vaca y nosotros comemos carne y hierba, en las bacterias pasa exactamente lo mismo. Cada bacteria tiene sus costumbres de alimentación. Hoy vamos a introducir otras terminologías, como por ejemplo es la palabra prebiótico. El prebiótico es un tipo de azúcar que los humanos no digerimos, no utilizamos para obtener nosotros energía, pero que las bacterias que tenemos en el intestino sí se comen esos azúcares y sí obtienen de ellos energía y sí producen sustancias que pueden ser positivas, negativas o neutras para nuestro organismo. Probióticos son bacterias que nosotros comemos, que nos dan y que están emparentadas o son las mismas que nosotros tenemos en el intestino, pero estas han sido seleccionadas en un laboratorio porque teóricamente tienen un efecto positivo para la salud. O sea, microbioma o microbiota son las que tenemos dentro, probióticos son las que tomamos en forma de cápsulas, de polvo, de lo que sea, que vienen de fuera porque tienen un efecto positivo. Y prebiótico sería ese alimento de origen vegetal que se comen las bacterias de nuestro intestino y en concreto que queremos que se coman los probióticos que estamos tomando para que todavía crezcan más y tengan mejor efecto positivo. Y el postbiótico, que es un concepto relativamente reciente, es el resultado que sobre un alimento ejerce un probiótico. Por ejemplo, el yogurt es un postbiótico. La chucrut, la col fermentada, es un postbiótico. El kefir es un postbiótico. Y el vino, si tuviese algún efecto positivo, sería un postbiótico, porque es el efecto que unas levaduras o unas bacterias ejercen sobre el mosto de la uva, transformándolos en alcohol. ¿De acuerdo? Estos son conceptos importantes para lo que vamos a hablar ahora. Bacterias, como he dicho, tenemos muchísimas, pesan 200 gramos. Tenemos en realidad en el cuerpo muchos más genes de bacterias que genes propios. Los nuestros pesan más porque pesamos mucho más que nuestras bacterias, pero como genes diferentes hay muchos más genes de bacterias que nuestros. Hay 10.000 bacterias diferentes, tipos de bacterias diferentes, y como he dicho, cada una va a tener su propia producción de sustancias. Y algunas de las sustancias que van a producir, por ejemplo, van a ser propiónico, o va a ser metilmalónico, o va a ser ácido láctico, o va a ser ácido butírico, o otras muchas sustancias que tienen mucha relación con las acidemias orgánicas y con otras metabolopatías. Para hablar de los probióticos, de estas bacterias que tomamos y que tienen un efecto positivo, hay que citar a estas dos personas. El que tiene cara de ruso, que os doy una pista, es el que tiene cara también de más mayor, ese se llama Mechnikov, es el del lado de allí. Esta persona vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Le dieron el premio Nobel por descubrir la fagocitosis, que es la forma en que los glóbulos blancos se tragan a las bacterias, pero aquí en la fotografía está porque es la persona que viajando por los Balcanes, viajando por Bulgaria, descubrió que había unos búlgaros que hablaban búlgaro, pero que no eran agricultores, sino que eran pastores, que tomaban una leche fermentada y que tenían mejor salud que sus vecinos, que eran agricultores, que no tomaban esa leche fermentada. Él vio que esa leche fermentada la fermentaba porque la tenía en unos odres y vio que la pared de esos odres estaba recubierta de una cremilla y que si sacabas esa cremilla y la mezclabas con leche, daba una sustancia que se coagulaba a la que se le llamó yogurt. Y la primera persona que en el mundo se le ocurrió que con eso se podía hacer un negocio, fundó una empresa que se llamaba Danone. Y poca gente aquí lo sabrá,
pero esa persona que fundó la empresa, que se llamaba Danone, pidió una subvención al gobierno de un país que ahora está en la Unión Europea porque había tenido esa idea y el gobierno le dijo que esa idea era muy mala y que no se le iba a subvencionar. Se fue al país vecino y se la subvencionaron. Danone es una empresa francesa porque el gobierno español no le dio la subvención porque este señor era de Barcelona y Danone se llama Danone porque su hijo se llamaba Daniel. No le dio la subvención y por eso fundó Danone en Francia. Creía, porque veía que los pastores tenían mejor salud que los agricultores, que los probióticos nos iban a poder dar casi la vida eterna o, desde luego, darnos muchísima más calidad de vida. De la izquierda, de vuestra derecha, es Henri Dugan, que era un médico francés que trabajaba en la Indochina francesa, es unos 50 años más joven. Este hombre ha muerto hace unos 40 o 50 años, ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, y siendo médico en Indochina, vio que cuando había epidemias de cólera, los vietnamitas, los camboyanos, cogían las cáscaras del lichi, que el lichi los conocemos todos de los restaurantes chinos, cogían la cáscara, que sabéis que es una cáscara entre rosa y naranja, como con puntitas, las metían en agua, las dejaban en agua unas cuantas horas y luego se bebían ese agua. Y ese agua disminuía la cantidad de diarrea que tenían. Ese agua tenía un probiótico que se llama Saccharomyces boulardii, que está muy emparentado con el que fabrica la cerveza, Saccharomyces cerevisiae boulardii, y es la primera utilización médica que se hace de un probiótico, el Saccharomyces boulardii. Tradicionalmente, durante los últimos 30 años, la única utilidad que hemos tenido para los probióticos estaban relacionadas con el mundo de la diarrea. Se ha propuesto para la diarrea por antibióticos. Si tú tomas Augmentine y al mismo tiempo tomas un probiótico eficaz, no tendrás diarrea y el Augmentine sí te lo dará. Se ha propuesto para la diarrea, sobre todo en niños, provocada por virus en invierno. Si tomas este probiótico, en cuanto el niño empieza a tomar la diarrea le durará menos días. Se ha propuesto para la diarrea en pacientes, por ejemplo, hospitalizados y que han consumido muchos antibióticos, la diarrea por Clostridium difficile. Sobre todo se ha dedicado al mundo de las diarreas, con mayor o menor éxito en algunas cosas. Pero últimamente se están utilizando probióticos también para otras enfermedades y, por ejemplo, se ha visto que estos probióticos que naturalmente tenemos en el intestino no son los mismos a lo largo de la vida, y os recomiendo que os quedéis con dos palabras, con dos probióticos, que son el de arriba y el de abajo, que son bifidobacterias y lactobacillus. Los neonatos van a coger bifidobacterias en la vagina de la madre, se nacen por parto vaginal, y de la leche de la madre si toman pecho. No las van a coger si nacen por cesárea o si toman fórmula artificial que no tenga bifidobacterias, y para en torno al año o 2 años de vida ha cambiado las bifidobacterias sobre todo por lactobacillus. Las empresas farmacéuticas y de la alimentación que han visto que los niños, por ejemplo, que toman lactancia materna tenían menos alergia que los que tomaban lactancia artificial, han dicho algún beneficio debe haber en ello, se han puesto a estudiarlo y ahora lo están yendo a las leches. Y se ve, por ejemplo, que en un recién nacido que tome bifidobacterias porque toma lactancia materna, con 15 días que tome bifidobacterias, que tome teta, cambia el perfil de por vida en relación a la alergia. Va a tener mejores marcadores de alergia que su hermano gemelo al que le hayan dado biberón. Y muchos más estudios de los cuales no me voy a meter. Pero estos lactobacillus hasta ahora los habíamos hablado en relación con la diarrea, aquí se empiezan a utilizar ya en relación con la alergia, y todo el tema de la microbiota, pues hemos visto, sabemos ahora que los pacientes que son obesos tienen menos bacterias y menos variedad de bacterias en el intestino que los que tienen normopeso, y que los que son excesivamente delgados también tienen menos bacterias y menos variedad de bacterias. Y sabemos también que los pacientes que son obesos tienen mayor riesgo de cáncer. Y ahora sabemos que probablemente parte de ese mayor riesgo de cáncer se debe a que las bacterias que tienen en su intestino no producen las mismas sustancias que producen las bacterias de los pacientes que no son obesos. Sabemos también, por ejemplo, la influencia que tienen nuestras bacterias en la aparición de enfermedades, que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerosa, tienen menos bacterias en el intestino y de menos variedad que los pacientes que no tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y sabemos también que los pacientes que han recibido más cursos de antibiótico durante su infancia, sobre todo si esos cursos de antibióticos se recibieron en el primer año de vida, parece que tienen mayor riesgo, pero mucho mayor además, hasta 7 veces más riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa
durante la infancia tardía o la edad adulta que los pacientes que no han tomado antibióticos. Es decir, que vemos, los antibióticos evidentemente matan bacterias del intestino, vemos que no solamente en la enfermedad hay bacterias diferentes, sino que el hecho de haber consumido antibióticos predisponen más o menos para la aparición de enfermedades en hermanos que por otra parte podían ser gemelos. Y sabemos también, en relación con estas bacterias, os lo he dicho un poquito hace un momento, que los niños nacidos por parto vaginal tienen menos riesgo de desarrollar alergias, que los niños que toman lactancia materna tienen menos riesgo de relacionar alergia, y que eso tiene que ver con la presencia de bifidobacterias, con la contaminación del bebé por bifidobacterias y por la leche materna en el canal del parto y por la leche materna frente a las bacterias que se pillan en la piel cuando nace, por ejemplo, por cesárea, o las que no se pillan al tomar lactancia artificial. Es decir, ya vemos que todo este tema de las bacterias en el intestino y tener más, tener menos, tener de un tipo y tener de otro tipo, pueden condicionar estas y otras muchas más enfermedades que se están estudiando y se están descubriendo recientemente. Por ejemplo, se relacionan también con el autismo, se relacionan con la esquizofrenia, se relacionan con la dermatitis, se relacionan con muchísimas otras enfermedades. Y lo que se ha visto es que de todas las bacterias que tenemos en el intestino, probablemente habrá otras muchas importantes que no las hemos descubierto, pero sí sabemos que aquellas que son del género Lactobacillus y Bifidobacterium, de los que ya hemos hablado, ya os empiezan a sonar, parece ser que son las que tienen mayor potencial terapéutico a día de hoy de las que se conocen. Os recuerdo que se saben 10.000, se conocen mucho menos. O sea, se sabe que existen 10.000 diferentes, conocerlas en profundidad se conocen muchísimas menos. Pasando ya al tema de las acidemias orgánicas, este es un esquema del metabolismo, pero evidentemente no voy a intentar que lo entendáis, no lo entiendo ni yo, así que lo vamos a simplificar, ¿vale? El metabolismo el energético consiste en convertir lo que nos comemos en energía quemándolo. Quemamos lo que nos comemos y lo convertimos en energía. Este es el objetivo final, conseguir mucha energía. Y hay proteínas, hay hidratos de carbono y hay grasas en lo que comemos. Hay una fase inicial en la cual se producen algunas sustancias intermedias, entre las cuales están el propiónico, el metilmalónico y otras muchas, y luego en esta fase inicial se consigue muy poquita energía, muy poquita, y esta fase inicial es común tanto a los humanos como a las vacas, como a los perros, como a las bacterias. Pequeñas diferencias, pero básicamente es común y, como he dicho, se consigue poquita energía en esta fase inicial. Y luego hay otra fase en la cual ya se utiliza el oxígeno para terminar de quemar estas sustancias, en las cuales se obtiene muchísima energía. Y los residuos que provocan quemar los alimentos para obtener energía, por una parte va a ser la urea, que sobre todo es la que viene de los aminoácidos, y va a ser el CO2, que es el que procede de esta parte en la que hemos quemado los alimentos utilizando oxígeno. Esto, como he dicho, pasa en bacterias y pasa en animales. En las bacterias, muchas de ellas, la mayoría de las que tenemos en el intestino, solo tienen la primera fase de quemar alimentos para obtener energía, ¿de acuerdo? Y obtienen poca energía. Esto es lo que se llama metabolismo anaerobio, esto es lo que se llaman bacterias anaerobias, y estas son las que son más del 90% de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y estas bacterias, si las sacamos de nuestro intestino, son las que tienen que ver con lo que os he dicho antes, con la producción de yogur, que quemando azúcar, quemando lactosa, han producido ácido láctico, fermentando la chucrut o fermentando el mosto del zumo de uvas para producir vino. Esto dentro de nuestro cuerpo y en pacientes enfermos de acidemias orgánicas son bacterias que hay en el intestino que provocan también estas sustancias porque tienen metabolismo anaerobio, y por otra parte es el niño enfermo, el niño afecta a una de estas enfermedades que no termina la producción de energía con algunas sustancias y acumula estas sustancias que en pequeñas cantidades son incluso buenas, pero en las cantidades que las acumulan estos niños porque no pueden seguir quemándolas hasta producir CO2 y urea, resultan tóxicas. Entonces, tenemos varias estrategias con bacterias para intentar dar una solución a estos niños. Por ejemplo, este es un artículo de hace un par de años. Hay una empresa de alimentación que tiene patentada una bacteria, un lactobacillus, al que le ha metido un gen de un parásito, de una ameba que da diarrea y abscesos hepáticos, por ejemplo, le ha metido un gen, y esta bacteria se alimenta de fenilalanina, con lo cual, cuando en modelos de ratón
les han dado a estos ratones proteína entera que les deberían causar problemas importantes porque tiene mucha fenilalanina, se la dan junto con esta bacteria, la bacteria se come la fenilalanina en el intestino y el niño, en este caso el niño ratón, absorbe el resto de aminoácidos y han demostrado en estudios en estos animales que disminuyen la cantidad de fenilalanina que tienen circulando, es decir, funciona. Esta misma estrategia todavía no está descrita, pero probablemente en los próximos años veremos que lo hacen con bacterias modificadas genéticamente y que tendrán que tomar los que tengan la enfermedad, probablemente en cada comida, si realmente se demuestra que funciona, que coman isoleucina, valina, treonina o metionina. Con lo cual el niño, en teoría, se podría comer una hamburguesa, una pechuga de pollo y la bacteria se comería esos aminoácidos que van a ser los principales responsables de su enfermedad, de los efectos secundarios de su enfermedad. Como he dicho, en acidemias orgánicas todavía no tenemos esto, pero están en fenilcetonuria y lo estarán en breve. Por ejemplo, han comercializado recientemente una bacteria de estas que lo que permite es que te emborraches sin tener clavo al día siguiente. Es una bacteria modificada también genéticamente. El etanol, nuestro hígado lo transforma en acetaldehído y el acetaldehído o etanal es el responsable del clavo, de la resaca. Bueno, pues hay una bacteria que te lo tomas a la vez que el gin tonic, transforma el acetaldehído en acetato y no tienes clavo. Es decir, tienes el efecto euforizante y divertido de tomarte el gin tonic y al día siguiente estás como nuevo. Y esto está comercializado en Estados Unidos. Pues estas mismas estrategias probablemente es el futuro de los próximos años en algunas enfermedades metabólicas del metabolismo energético. Pero hay otras estrategias también. Esto es la típica adivinanza que todos hemos intentado resolver alguna vez, la de hay 5 personas con 5 nacionalidades que viven en 5 casas diferentes, cada uno bebe whisky, otro bebe Coca-Cola, otro no sé qué, uno tiene un perro, otro tiene un gato y te empiezan. El británico vive en la Casa Roja, el sueco tiene un perro, el danés toma té, la Casa Verde está a la izquierda de la blanca. Y tú con eso, al final tienes que responder a la pregunta que es ¿quién es el dueño del pececito? Seguro que todos alguna vez os han explicado una de esas. ¿Quién es el padre de mi padre que no es mi hijo y es el sobrino de mi hermano? Ese tipo de cosas, ¿no? Esto es una adivinanza. Ya veis que aquí tenemos 5 personas, 5 bebidas, 5 tipos de tabaco, y 5 mascotas. Estamos 5, 5, 5, 5. Y seguro que si os leéis esto ahora, dentro de 1 hora y media, desde luego yo todavía no habré llegado a la conclusión de quién tiene el pececito. Empiezas con... Pues imaginaros esto, si os he dicho que en el intestino viven 10.000 bacterias. Imaginaros que no son 5 guiris, sino que son 10.000 que viven en 10.000 casas, que comen 5.000 alimentos diferentes, que esos 5.000 alimentos los cocinan de 300 formas diferentes y eso es el metabolismo de la microbiota en el intestino. Con lo cual, si nos preguntamos quién produce o reduce el propiónico, no es nada fácil saberlo en el día de hoy. Porque son 10.000 bacterias comiendo un montón de sustancias diferentes. Pero con lo que nos viene encima de inteligencia artificial y de Big Data, cuando todos los resultados de proteómica, metabolómica, etcétera, se metan en una base de datos, en un ordenador superpotente por una persona inteligente que haya estudiado inteligencia artificial, metiendo estos 10.000 datos de cada una de ellas, el ordenador va a ser capaz de hacer un algoritmo que no sé si en 3 minutos o en 3 días nos va a decir cada una de esas bacterias qué es lo que se come, qué es lo que produce y por lo tanto vamos a saber de esas 10.000 bacterias cuáles son las que producen propiónico. Cuando esas bacterias, si bajamos el pH, desaparecen, si subimos el pH, desaparecen. Eso es el Big Data, la famosa inteligencia artificial que nos viene y que va a ser la respuesta probablemente en 5 o 7 años para muchos de estos pacientes con acidemias orgánicas. Porque ahora tenemos muchísima información, pero esto es como si a ti te dan esto y te dice, ala, distribúyelas por la ciudad de Manila como te dé la gana. Pues probablemente tendrás un caos circulatorio, que es lo que tenemos ahora. Tenemos un montón de datos sobre microbiota y sobre probióticos y sobre prebióticos, pero no sabemos ordenarlo, no sabemos entenderlo, pero está viniendo. Y hay algunas cosas que sí sabemos en las acidemias orgánicas. Sabemos que del propiónico que tiene un niño que tenga una acidemia orgánica, aproximadamente el 50% procede de las proteínas de alto valor biológico. Un 25% proceden de la grasa y otro 25% lo fabrican las bacterias del intestino. Tradicionalmente, ha dicho, si tiene el propiónico elevado le damos flagil, metronidazol, que es un antibiótico,
y matamos bacterias. ¿Qué problema tiene el flagil? Que mata bacterias al azar. Disminuye el propiónico porque matamos todo, pero matamos a las que producen propiónico, que quizá nos interese matar, pero también matamos a las que producen ácido láctico, que no nos interesa matar, porque el ácido láctico disminuye la producción de propiónico, por ejemplo, ¿no? Pero estamos matando a todos. Es un sistema súper ineficaz. Tiramos una bomba atómica, matamos a todo el mundo en Nagasaki, no somos capaces de seleccionar tanques del vecino del tercero. Pues con esto pasa un poquito esto. Pero sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que las bacterias que producen propiónico, su alimento preferido son los azúcares sencillos de 6 átomos de carbono. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, la fructosa tiene 5, la galactosa tiene 6, pero no son esos. Sobre todo son la fucosa, la arabinosa, son otro tipo de azúcares sencillos, es lo que más le gusta comer. Y cuando en la comida que le damos a la bacteria, que es lo que ha pasado el intestino y nosotros no lo hemos absorbido y le llega, hay esos azúcares, ella va a fabricar propiónico, que es el 25% del propiónico que tiene una persona. Y lo que no le gusta nada a esta bacteria, porque hace crecer a otras bacterias, son los vegetales ricos en fibra, sobre todo, por ejemplo, el salvado, los cereales integrales de verdad y probablemente las verduras y otros alimentos. Sabemos que estos alimentos compiten en nutrientes con estas bacterias y disminuyen las bacterias que producen propiónico. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que estos azúcares sencillos de los que os he hablado, como la rhamnosa o como la fucosa o como la arabinosa, están súper presentes en alimentos ultraprocesados. Las típicas pizzas que compramos, sino que no hacemos en casa, canelones con bechamel que podamos comprar, Coca-Cola, gominolas, en todos este tipo de alimentos que tenéis aquí un montón ultraprocesados, para darles consistencia. Yo siempre digo lo mismo, yo hago punto de nieve en casa y al cabo de 1 hora el punto de nieve se ha vuelto a convertir en clara. A mí no se me tiene tieso. Tú vas a un supermercado y te venden punto de nieve que lo montaron hace 7 días. Bueno, pues eso se consigue gracias a emulgentes y sustancias así, muchas de las cuales son azúcares combinadas que permiten mantener ciertas consistencias, etc. Entonces, están muy presentes en alimentos ultraprocesados que sabemos que son una fuente directa de alimento para las bacterias que producen propiónico. Desgraciadamente, la inulina, por ejemplo, que es una fibra, que es una fibra buena para el colon, también sabemos, y que está presente, por ejemplo, en las cebollas, pero también en las alcachofas o en los espárragos, sabemos que también es un buen alimento para las bacterias que producen propiónico. Y entonces, en los últimos años, desde hace muy poco, desde hace 4 o 5 años, han empezado a decir, bueno, pues vamos a crecer bacterias del intestino y a ver con qué crecen las bacterias que producen propiónico y qué no. Entonces, los FOS, por ejemplo, son fructooligosacáridos, son esos azúcares pequeños que nosotros no digerimos y que están, por ejemplo, muy presentes en las frutas o en los cereales. Bueno, pues se ha visto que dando fructooligosacáridos solos, aunque en principio sí se acidificaban las heces y crecían menos las bacterias de propiónico, al medio largo plazo este efecto se perdía y acababa aumentando también la producción de propiónico. O sea, que parece que no servía. Se intentó con los de la derecha, que son los GOS, que son otro tipo de azúcares de pequeño tamaño, que en este caso lo que tienen es galactosa, que por ejemplo están en el plátano o están en las legumbres. Y dije, hacemos lo mismo. Como va a bajar la acidez de las heces, esto inhibe a las bacterias que producen propiónico, favorece a las lactobacilos, etc. Bueno, pues se hizo y tampoco funcionó. Pero de repente han empezado a aparecer, aprovechando que en este momento hay bastantes empresas de alimentación que están utilizando esta combinación, pues a alguien se le ha ocurrido utilizar esta combinación de azúcares de pequeño tamaño y han visto que estos azúcares de pequeño tamaño disminuyen la producción de propiónico de forma mantenida y inhiben de forma mantenida las bacterias productoras de propiónico y favorecen el crecimiento de bacterias no favorecedoras del crecimiento de propiónico, que compiten con esas bacterias y que son básicamente las mismas de las que estábamos hablando antes. De todas formas, esto, que lleva muy poco tiempo, esto lleva 2 años, 3 años, 4 años, tiene un sesgo importante, y es que lo que un investigador utiliza al final suele tener bastante relación con lo que se está investigando en ese momento y con lo que hay en el mercado. Y estos FOS y GOS que os pone ahí, que a vosotros probablemente os suena de poco, a cualquier persona que sea pediatra le suena de mucho, porque son azúcares de pequeño tamaño, fibra, que se está añadiendo a las leches infantiles para prevenir, por ejemplo, la alergia. Con lo cual puede haber investigadores que están investigando el efecto sobre las cacas
Y como esto lo tienen disponible en el mercado porque se lo pueden pedir a una empresa para estudiarlo, es decir, estamos en una fase muy inicial que puede que parte de estas investigaciones tengan que ver con un sesgo de lo que actualmente está en el mercado, pero el camino es ese. Dentro de 5 o 6 años tendremos muchos más azúcares de estos de pequeño tamaño, pero sobre todo vamos a tener la capacidad de digerir ese galimatías que hemos visto al principio, de 10.000 bacterias comiendo 50, 70 o 100 productos diferentes, produciendo no sé cuántas sustancias. Gracias a la inteligencia artificial, en poco tiempo vamos a tener información de qué podemos dar de comer a pacientes con propiónica o metilmalónica que disminuya la producción intestinal de propiónica o metilmalónica e incluso bacterias que se coman esos aminoácidos para que puedan hacer una dieta más libre. Pues bueno, esto ha sido todo. Gracias.